familia de Molinuevo y amigos que nos sintonizan a través de los medios digitales. Es para mí un grato placer darles la bienvenida una vez más a este espacio, donde compartiremos hermosas alabanzas y sobre todo estudiaremos a la luz de la palabra de Dios cuáles cosas debemos hacer para estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Así es que toma tu dispositivo, dale a compartir para que otros también puedan disfrutar de este interesantísimo tema que hoy compartirá con nosotros muy gustosamente, como siempre, el pastor Carlos Manzanillo. Espero que sea de mucho provecho para ti y que pueda enriquecer tu vida espiritual. Dios te bendiga. La lectura bíblica de este día la encontramos en Mateo 25 del 34 al 40 y nos dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. En este momento, nuestra hermana Sara de Jesús nos elevará hacia el trono de la gracia con una hermosa música especial. Escuchemos.
en esta vida. Quiero pedirte en esta ocasión que ahí donde estás, inclines tu cabeza para que tengamos una oración y nos podamos comunicar con nuestro Padre Eterno. Padre amante, gloria, honra y honor sean a ti desde ahora y para siempre. En esta ocasión, Señor, quiero poner en tus manos a la persona que va a exponer el mensaje en esta hora. Que tu Espíritu Santo sea sobre él y que las palabras que hable sean directamente desde el cielo y dirigidas por ti. Te pido una bendición muy especial por cada oyente, por cada persona que está sintonizando en este momento esta transmisión y aquellos, Señor, que lo harán luego. Te ruego que les bendigas, que cualquier dificultad tú puedas, Señor, ser con ellos, suplirles, que tú, Señor, visites a aquellas personas que están necesitadas, sobre todo del Espíritu Santo. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos. Y agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta hora. Tal vez no pensaba que era en esta circunstancia que volvería a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, porque ustedes son personas a las que amo. Cada vez que me encuentro con alguna persona de esta iglesia, en cualquier lugar, siento mi corazón latir, porque ustedes son como mi familia. Bueno, por eso hoy agradezco al pastor por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios en la circunstancia en que nos encontramos. Bueno, no sé si había predicado para ustedes sin corbata, pero en estos días de cuarentena no me he puesto una corbata todavía. Pero como ustedes son mi gente, son mis amigos, son mis hermanos, no le pedí permiso al pastor, pero espero que me perdone en esta hora. Pues bien, apreciados hermanos, vamos a hablar sobre cómo estar listos para la venida de Jesús. Todo lo que está pasando nos hace pensar en el gran día, el día glorioso, cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Ese día que hemos predicado y de repente las situaciones cambian, todo se trastorna en el mundo y recordamos que somos adventistas, que esperamos ese día glorioso de la venida de Jesús. Hoy vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver cómo estar listos para ese día. Porque de nada importa que Cristo venga y que no estemos listos. De hecho, como veremos hoy, Cristo dedicó más tiempo a explicar cómo estar listos y qué hacer mientras le esperamos que cuando hacemos respecto a las señales. Vamos a orar primero, a pedir a Dios que nos guíe, que bendiga a los niños que están ahí con ustedes en su hogar. Saben que son muy especiales para mí los niños, los adolescentes. Qué bueno que está la familia junta. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, por esta vía, permite que estemos juntos. Aunque el templo está cerrado, sin embargo, como iglesia estamos unidos. Estamos unidos para alabarte, estamos unidos para estudiar la palabra, estamos unidos para compartirla. Te ruego que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, estoy desde mi casa. Tal vez puedan escuchar. A esta hora no hay una cuarentena total, así que se oyen unos motores y algunos vehículos que se mueven. Eso es parte de la vida desde aquí, desde Santo Domingo Este. Muy bien, quisiera, vayamos a la Biblia. Hay un capítulo de la Biblia que es muy famoso, pero estos días se ha hecho súper famoso. Me refiero a Mateo capítulo 24. Cuando pensamos en Mateo capítulo 24, inmediatamente pensamos en las señales de la venida de Jesús. Y de hecho, cuando pasan acontecimientos que conmueven al mundo, como es el caso de ahora, inmediatamente uno dice, déjame ir a Mateo 24 a ver qué se ha cumplido. Recuerden que nosotros
a la hora de interpretar las profecías bíblicas, hay profecías clásicas y profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas son la de Apocalipsis, Daniel, esta profecía de Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13 y algunos pasajes de otros profetas del Antiguo Testamento. Las profecías apocalípticas son figuradas y la forma de interpretar esas profecías, algunos la interpretan en el pasado, que son preteristas, dicen que ya todo se cumplió, que no tiene que ver nada con el futuro. Están los futuristas que dicen que prácticamente nada se ha cumplido y que todo va a ser al final, allá. Y los historicistas que dicen, bueno, todo comienza desde el profeta hasta el tiempo del fin. Los adventistas somos historicistas. Por lo tanto, cuando ocurre algo, inmediatamente tratamos de ver si esa historia que hoy estamos haciendo encaja con alguna profecía. Y este es el caso de hoy. La gente se pregunta, ¿y en qué profecía encaja el coronavirus? ¿En qué profecía encaja esto que estamos viviendo? Vamos a ver hoy no tanto ese detalle, pero sí le voy a mencionar que en Mateo capítulo 24 Jesús está contestando una pregunta que le hicieron los discípulos. Jesús había estado en el Monte de los Olivos, antes en el templo, y del templo iba hacia el Monte de los Olivos. Ahí había peleado con los escribas y los fariseos. Recuerden que le había dicho hipócritas, y finalmente le dijo, esta casa he dejado desierta, no pasará esta generación. Y bueno, los discípulos, como conmovidos, miraron el templo. Ese templo era una maravilla, unas piedras de mármol hermosísimas. Le dijeron, Señor, mira qué piedras, mira qué templo. Y Jesús le dijo, le voy a decir algo. Usted está muy emocionado mirando esto, pero les voy a decir algo. Lo que yo dije de esta generación va a pasar. ¿Saben por qué? No quedará piedra sobre piedra de este magnífico edificio que no sea removido. Los discípulos se quedaron pensando en eso, siguieron caminando y se fueron al Monte de los Olivos que está al frente. Posiblemente por allí pasaron la noche. Pero sentándose Jesús ahí en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, que está al frente, son dos montes, uno está al frente de otro, digamos, aquí está el Monte de los Olivos y aquí está el Monte Moria, donde está Jerusalén, la antigua Jerusalén, y está el templo. Así que están mirando y los discípulos recuerdan lo que Jesús les dijo y se acercan a él y le dicen, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa fue la pregunta. Para los discípulos, tal vez eso iba a ser un acontecimiento, porque ellos decían, es que ni Salomón pudo ni Nabucodonosor pudo completamente acabar esto. Y bueno, eso será el fin del mundo. Tal vez se va a cumplir la profecía de Ezequías que dice que el Señor vendrá sobre el Monte de los Olivos y se convertirá en una gran llanura. Bueno, pues ahí es que será destruido ese templo. Pero Jesús estaba pensando más allá. Y Jesús contestó su triple pregunta para hablarle de dos acontecimientos, casi tres. Porque la pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El término estas cosas, en griego es estas tautas, tenían que ver con la destrucción de Jerusalén. Pero también había cosas que tenían que ver con el fin del mundo, con la venida de Cristo y el fin del mundo. El fin del mundo y la venida de Cristo normalmente lo vemos como un solo acontecimiento. Y sí, lo es, pero no lo es. ¿En qué sentido? Bueno, cuando Cristo venga ya todo se acaba, pero no todo se acaba. Porque cuando Cristo venga nos vamos al cielo 1000 años. Los otros que no estaban en Cristo quedan en sus tumbas. Satanás queda atado 1000 años. Y después de los 1000 años, entonces sí es el fin del mundo cuando se ejecuta el juicio final. Cristo va a hablar de todo eso. De cuándo sería la destrucción de Jerusalén, qué señal habría de su venida y del fin del mundo. Ahora, Jesús dedicó la gran parte de Mateo 24 a explicar cuáles cosas iban a acontecer antes de la destrucción de Jerusalén. Y ahí la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas, estas tautas? Los primeros versículos del capítulo 24, del 1 al 20, nos habla de eso. Después nos habla de la venida de Cristo desde el versículo 21 hasta el versículo 31. Luego otra vez nos habla de estas cosas, de la destrucción de Jerusalén, desde el versículo 32 hasta el 35. Luego otra vez Jesús comienza a hablar de su venida desde el versículo 36 hasta el versículo 41.
y hasta parte del 42 y algo que estaremos estudiando hoy. ¿Hacia dónde vamos en esta oportunidad? Apreciados amigos, apreciados hermanos. Cristo dio señales, pero Jesús no se quiso concentrar tanto en señales. Jesús se quiso concentrar más en cómo estar listos para el día de la venida. Porque después Jesús va a decir, el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie lo sabe. Y eso Jesús lo va a reiterar, en el versículo 42, lo va a reiterar al final de la última parábola del capítulo 24, lo va a reiterar en la primera parábola del capítulo 25. Así que vamos a ponernos en el contexto. Nuestro tema es cómo estar listos para la venida de Jesús. Jesús dedicó más tiempo a explicar cómo estar listo y qué hacer mientras lo esperan, que el tiempo que dedicó a hablar de las señales. Ahí están las señales. Estén al tanto, levántense, vigilen, pero yo quiero más que ustedes estén asustados por las señales, que ustedes estén listos para el encuentro conmigo. Hay gente que está más apurado por las señales y quiere saber si hubo una reunión allí, si el presidente se reunió con si el señor del Vaticano, el Papa hizo aquello. Y pensamos que para estar listos es tener esa información. No, para estar listos para la venida tenemos que hacer lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Después de hablar de algunas señales que tenían que ver con la destrucción de Jerusalén y de su venida, Jesús ahora dedica el mayor tiempo a dar 6 parábolas. Y en esas 6 parábolas, Jesús explica cómo estar listos para su venida. Yo les ruego al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender el mensaje de estas parábolas, la apliquemos a nuestras vidas y en medio de la crisis que el mundo vive en estos días, nuestra fe salga fortalecida. Vamos a orar antes de seguir con las parábolas. Padre, aquí estoy nuevamente ante tu presencia y te pido que el Espíritu Santo haga nuestro esta parte del estudio donde nos enseñaste cómo estar listos para el encuentro contigo, cómo estar listos para la crisis final. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en el versículo 42, en Mateo 24, 42, está la primera parábola resumida. Esa es la parábola del portero. Son 6 parábolas que Jesús dio para atender nosotros a estar listos para su venida. La del portero. Esta parábola aparece más detallada y la leeré un poco más adelante en Marcos capítulo 13. Después Jesús da la parábola del padre de familia, versículos 43 y 44 de Mateo 24. Seguimos. Después tenemos la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, que aparece en los versículos 45 hasta el 51 del capítulo 24. Van 3 parábolas. ¿Cuáles van? Número 1, la parábola del portero. Número 2, la parábola del padre de familia. Y número 3, la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. En el capítulo 25 aparecen 3 parábolas más de cómo estar preparado para la venida de Cristo. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. La primera del capítulo 25, pero es la cuarta de las 6. Después seguimos con la otra parábola, que es la parábola de los talentos. Esa sería la 5ª parábola. Y por último, la parábola de las ovejas y los cabritos. Esa parábola tiene que ver específicamente con lo que ocurre en el fin del mundo. Vamos a repasar rápidamente las 3. La parábola del portero, número 1. La parábola del padre de familia, número 2. La parábola del siervo fiel y siervo infiel, número 3, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. El versículo 42 de Mateo 24 es como un resumen. Velad y orad porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Pero la parábola completa aparece en Marcos 13, 34 al 37. Se la voy a leer. Ustedes saben que no me gusta mucho usar los lentes, todavía me da vergüenza hacerlo y bueno, por aquí encontré uno que me ayuda a leer. En Marcos 13, 34 al 37 nos dice,
Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Así que la enseñanza es velar, y habla aquí del portero. El portero tiene que velar, y habla aquí de 4 horarios. Dice, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo y a la mañana. El Imperio Romano, que era el que prevalecía en el tiempo de Jesús, habían 4 vigilias. La noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De 6 a 9 de la mañana era el anochecer. De 9 de la noche a 12 de la noche, entonces era la medianoche. De 12 de la noche a 3 de la mañana se le llamaba el canto del gallo. Y de 3 de la mañana ya era la madrugada, ya era el amanecer. Así que el texto le dice, velen, tienen que velar. ¿Cuál es la idea de velar? Velar es como cuando alguien enfermo, en la noche hay que velarlo, por si tiene una necesidad de estar al tanto de ella, porque si se descuida puede morir. Jesús le dice a sus seguidores, no estén tan asustados por las señales, preocúpense por velar. ¿Y cómo velan? Velan cuando oran, velan cuando estudian la palabra. Esa es la guía profética más segura a la cual tenemos que estar atentos. No a una historia, no a una noticia que alguien nos dio para alarmarnos, para asustarnos. Es estar atento a lo que Él dice en su palabra. Así que cuando vamos a Dios en oración, cuando estudiamos su palabra, entonces estamos velando. Y Él dice, tienen que velar. ¿Y cuándo hay que velar? En todo tiempo. Porque si no estamos velando, estamos haciendo otras cosas que nos hacen dormir. El tiempo lo invertimos en actividad que nos hacen dormir. Y entonces no estaremos al tanto cuando llegue la hora. Con esto en mente, ya tenemos la primera parábola, la parábola del portero. ¿Cómo estar listo para la venida de Jesús? Quiero decirles algo. Estas parábolas de Jesús nos van a hablar que para estar listo para la venida no es tanto dejar de hacer cosas malas, que no debemos hacer cosas malas, de hecho. Pero Jesús, más que dejar de hacer cosas malas, dice que el gran problema, lo que más impide es dejar de hacer las cosas buenas. Y estas parábolas nos van a decir qué hacer mientras esperamos. No qué no hacer, sino más bien qué hacer mientras esperamos a Jesús. Lo primero es que tenemos que estar velando, tenemos que estar en oración, tenemos que dedicar tiempo para hablar con Dios, orar individual, orar con la familia, orar con los amigos, pero también para estudiar la palabra. En estos días estudiamos durante todo el trimestre cómo interpretar las escrituras. Concentrémonos en eso, que eso nos haga fuerte, porque es nuestra única salvaguardia, nuestra única seguridad en la crisis final, es si estamos bien aferrados a lo que dice la palabra de Dios. Así que velar. Vamos a ver lo que nos da la segunda parábola, la parábola del padre de familia. Estamos en el 24 y voy entonces al versículo 43 y 44. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Un ejemplo raro. Bueno, Jesús se compara con muchas cosas, pero este es el que yo digo, oye, se le compara con un ladrón. Pero no es diciendo que Jesús es un ladrón, sino de la forma que el ladrón llega a la hora que no se espera. Y está hablando, Jesús quiere que mejor estemos a la expectativa. Hay gente que dice, Jesús debió decir cuándo iba a venir. Y algunos no se preguntan por qué Él dijo que eso nadie lo sabe. De hecho, he escuchado personas con las mejores intenciones del mundo decir, bueno, ahora la gente está como asustada, la gente está buscando a Dios, así que Jesús no va a venir ahora, porque si Jesús viniera ahora, casi todo el mundo se va a salvar. Entonces yo pienso, pero venga acá, ¿y quién nos puso a nosotros en la cabeza que Jesús no quiere que todos se salven?
Si eso ayudara a que la gente se salvara, eso lo hiciera. Porque el Señor quiere que todos los miembros de tu familia, Dios quiere que todos los de tu trabajo, todos con los que tú estudias, todos los políticos, todos tus enemigos, Dios quiere que todos los presidentes, Dios quiere que todos los políticos, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero es que poner una fecha nunca ha ayudado espiritualmente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que ocurrió para el diluvio, 120 años predicando y sabían cuánto, y cuando llegó la hora, ya la gente no. Asimismo, Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a salir de Egipto, que iban a estar allá 400 años, puso fecha, pero a la hora de la hora la gente no estaba lista y solamente 2 llegaron. Cuando fueron al cautiverio a Babilonia se le dijo van a estar 70 años y después la gente no quería salir de Babilonia. Cuando se pone fecha, eso no hace bien. La gente dice sí, porque la gente lo va a dejar para en el último momento arrepentirse. No. ¿Saben qué es lo que sucede? Que cuando la gente lo deja para después, su corazón se cierra y entonces deja de creer. No es que la gente va a decir, bueno, faltan 2 días, déjame arrepentirme. No, ya no va a creer porque relajó a la presencia del Espíritu Santo. Por eso Cristo nos enseña lo mejor es estar siempre al tanto, siempre esperando, siempre estudiando, siempre orando. Así nos alistamos para su venida. Así que hemos visto 2 de las parábolas. Recuerden, el énfasis no es lo malo, sino lo bueno que dejamos de hacer. Estas 2 primeras parábolas, el portero y la parábola del padre de familia, nos invitan a velar y orar, estudiar la palabra. Vamos a la tercera. Recuerden que son 6. La tercera es la parábola del siervo fiel y siervo infiel. Voy a leer aquí, voy a comenzar en el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apreciados amigos, apreciados hermanos, 2 detalles interesantísimos de esa parábola. Habla de un siervo fiel. ¿Qué hace el siervo fiel? Da alimento a su tiempo. El siervo fiel es ese que predica la palabra, que comparte el conocimiento del evangelio eterno fielmente. Hay mucha gente que predica el evangelio, pero el evangelio completo, el mensaje de los 3 ángeles, el siervo fiel lo proclama. Si tú eres un siervo fiel, es para compartir con tu familia primero. Hay algunos que dicen, pero ahora nos tienen trancados, no podemos predicar. Claro que podemos predicar, primero con los de la casa. Ay, usted no sabe, no es fácil en la casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Dedica tiempo a tus hijos, ora con tus hijos, canta con tus hijos, haz la historia con tus hijos, escucha sus preguntas, compártele tu historia. Trata de que el mayor amigo de tus hijos no sea el celular, no sea la televisión, que tú seas el mayor amigo de tus hijos. Si haces esa obra, lo que ha pasado en estos días se va a convertir en una gran bendición. Y lo que Jesús dijo sobre la enfermedad de Lázaro, entonces será para ti y para mí y para nuestra iglesia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Que así ocurra en tu vida, que así ocurra con tu familia, pero tienes que compartir. ¿Qué pasa? Ese mismo siervo, porque dice, y si aquel siervo infiel, es decir, al mismo siervo fiel, que es miembro de la iglesia, que está esperando al Señor, se puede convertir en un siervo infiel. ¿Cómo se convierte en un siervo infiel? Si dice,
Mi Señor tarda en venir. Él no dice que el Señor no viene. No, sí, sí, Cristo viene. Yo sé adventista, Cristo viene. Pero no tengo que estar afanándome, compartiéndolo con otros, porque eso no es ahora. Mejor me voy simplemente al deporte, me voy al estadio, me voy al juego, y me voy al paseo, y me voy a aquello con ellos. Pues tengo que amistarme, y eso es verdad. Pero la palabra dice que cuando tú no das de comer, entonces tú golpeas, hace daño. Es como comiendo y bebiendo con los borrachos. Tal vez tú no bebes alcohol, tal vez así sea. Y algunos, ustedes saben, un vinito o algo, pero comer, beber con los borrachos, hacer la vida que hacen los otros. Es bueno que tengamos amigos y tenemos que compartir con el mundo, pero para hacer una bendición, para elevarlos a ellos, no para rebajarnos al nivel de ellos, para hablar de lo que ellos hablan, para hacer lo que ellos hacen. No, es para marcar una diferencia con ellos. Así que Cristo en esta tercera parábola nos habla de la importancia de compartir. Cristo viene, hay señales. ¿Qué dice eso? Tengo que predicar. Tengo que llenarme de Él en oración, velando, estudiando la Biblia. Y tengo que compartir, tengo que predicar. No puedo salir de la casa. Yo no salí de mi casa y estoy compartiendo con ustedes. Y ya ustedes saben que sí, Dios nos enseñó que podemos compartir con la gente. Hay muchas personas que no están en un grupo de una iglesia. No hay nadie que le aliente, que le dé esperanza. Y tú, de donde estás, allí en tu casa, puedes ser el instrumento de Dios para ser de bendición para ese joven, para ese adulto, para ese anciano. Hay gente que está sola literalmente y necesita que alguien le llame, que le dé esperanza y que comparta el mensaje de la palabra de Dios con ellos. Bueno, ya terminamos las primeras 3 parábolas. Vamos a ver. La primera parábola es la del portero. La segunda parábola, la del padre de familia. Y la tercera parábola, siervo fiel y siervo infiel. Las otras parábolas no las voy a leer, son largas, pero la mayoría de ustedes la conocen. La primera parábola del 1 al 13 de Mateo 25 es la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes tienen sus lámparas. Están esperando que venga el esposo. Pero ¿qué sucede? Cuando llegue el esposo, las lamparitas eran pequeñas. Cuando llegue el esposo, ¿qué pasa? Se está acabando el aceite. Y entonces hay 5 que tienen, dicen, danos del aceite. No podemos, tienen que hacer provisión para ustedes. Y entonces esas que no tenían el aceite se quedan afuera. Para estar listo para la venida de Cristo, tenemos que tener la provisión del aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Cristo viene. Las señales nos dicen que Cristo viene. Pues necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos llenos del Espíritu Santo? Elena White dice 4 condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Repito, confesión. Hay gente que dice, si no me descubren, me salvé. No, confiese. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es la lección que Dios te está dando este día. Confiesa, humíllate. Humíllate. Ahora está en la casa. Pídele perdón a esa mujer. ¿Sí? No puede hablar con ella. Pídele perdón. Reconoce tu falta con ese hombre. Humíllate. Con tu papá. Sí, humíllate. Con tu hijo. Humíllate. Con tu familiar. Llámalo. Humillación. Confesión, humillación, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dolor por el pecado, abandonar al mismo. Señor, lo reconozco. Estaba en mentira, estaba en adulterio, estaba en aquello. Ya, Señor, no más. Y oración ferviente. Si cumplimos esas 4 cosas, estamos para ser llenos del Espíritu Santo. Confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. Es dejar de vivir yo. Que yo soy así, que yo digo así, que yo siempre digo. Eso se tiene que acabar. Ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Para estar listos para la venida de Cristo. No es peleando, no discutiendo, acusando a nadie. Es humillarnos ante el Señor
y dejar que nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo. Ahí tenemos la cuarta parábola. La quinta es la parábola de los talentos. Recuerden que el énfasis no es tanto el énfasis sobre lo malo que dejó de hacer, sino lo bueno que dejó de hacer. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dan 2 talentos y a otro 1 talento. El de 5 lo trabaja y el Señor dice, bien hecho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al de 2 talentos lo multiplicó, bien hecho. Y al que tenía 1 lo escondió, bueno, que este talento. Y ustedes saben lo que le pasó. ¿Qué nos enseña esa parábola? Mientras esperamos a Jesús, tenemos que trabajar para Él. Qué bueno que el templo está cerrado. Pastor, ¿qué le pasa? Sí, porque de alguna forma pensamos que los talentos era algo que solo se puede desarrollar en el templo. Decía, es que a mí no me dan oportunidad, porque pensamos que talento era algo para desarrollar en el templo, cantando. No estamos en el templo ahora y entonces. Pero los talentos, los dones que Dios te haya dado, es que yo tengo poco, el Señor no habla de cantidad. Es que lo que el Señor te da, tú lo desarrolles y en el proceso de estar trabajando para Dios, entonces Dios hace que los talentos se desarrollen. Para estar listo para la venida de Cristo no puede estar ocioso. No puede estar en una contemplación inactiva. Ay, sí, qué bueno, el Señor viene. Y mira, escuché esto allí y dijeron aquello. No, comienza a utilizar tus talentos para hacerte bendición a otros. Pídele al Señor que te ayude a descubrir los talentos. Pregunta, consulta con tus hermanos, con tus amigos, ¿qué puedo hacer? Y nosotros ayudemos a los demás a encontrar sus talentos. Vamos a confirmarle cuáles son sus talentos, sin necesidad de adorarle y decirle que ellos son los mejores cantantes, ni los mejores predicadores del mundo, ni la persona que mejor ora, pero sí animarle a desarrollar el talento para la gloria de Dios. 5 parábolas van: el portero, el padre de familia, siervo fiel e infiel, la parábola de 10 vírgenes, ser lleno del Espíritu Santo y los talentos. La última parábola que aparece aquí a partir del versículo 32, Mateo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, el 31, y todos los santos ángeles con él, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Me encanta ese versículo. Déjeme leérselo completo, a ver si estoy diciendo bien. Me parece que es el 31. 25:31, sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Me gusta el texto con la palabra gloria, gloria, luz. Cuando él venga con su gloria, todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Un trono glorioso. Me maravilla eso. ¿Saben por qué? Porque en ese trono glorioso nosotros nos vamos a sentar. Así que también nosotros seremos gloriosos con el Señor. Alabado sea el Señor por esa esperanza adventista. Aquí está señalando en esta parábola la última parte de la respuesta de la pregunta triple que hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda venida de Jesús. Y el fin del mundo. Aquí es el fin del mundo. Es una parábola, claro. Recuerden, las parábolas son parábolas, pero tienen un significado. Entonces, dice, pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda. Le llama ovejas y cabritos. No serán ovejas y cabritos, serán seres humanos. A lo de la derecha le va a decir, vengan, bendito, hereden el reino. Esto se lo preparé a ustedes desde la fundación del mundo. Qué palabras más hermosas. Es decir, lo que yo preparé al principio se perdió, pero ya yo pagué, yo resolví, yo di mi vida para que ninguno ya tenga que morir, para que ahora ustedes vengan y vean cómo era al principio y ahora comiencen a disfrutar del Edén restaurado. Y Jesús le va a decir por qué lo está llevando allá. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel, vinisteis a mí. Y ellos van a decir, Señor, ¿y cuándo? Nosotros, no. Sí, cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Para estar listos para la venida de Cristo, tenemos que pensar en las necesidades de los demás. Ay, pastor, yo también tengo necesidad. Sí,
Tú tienes necesidad, pero hay alguien que necesita más que tú. O hay alguien que necesita algo que tú tienes. Hay alguien que tiene dinero y en esta hora no es dinero que necesita. Pero tú tienes la esperanza que él necesita. Tú tienes la compañía que él necesita. De alguna forma Dios te va a mostrar. Pero Jesús nos dice que los que esperan su venida para estar listos tienen que ocuparse en suplir las necesidades de esa gente que sufre de estos pequeñitos. A lo de la izquierda le va a decir, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Noten la diferencia. A los primeros le dicen, el reino que yo preparé para ustedes desde la fundación del mundo. De ahí es que ustedes son. A lo de izquierda le va a decir, vayan al fuego, que era para el diablo y sus ángeles. El fuego no era para ustedes. Y nadie, ningún ser humano tiene que pasar por el fuego, porque ya Cristo pasó por ese fuego final. Cristo murió la muerte final y la pagó para que nadie tenga que pasar por ella. Pero alguna gente no va a aceptar. Por eso nuestra premura en predicarle a la gente para que sepan que su problema no es el coronavirus, que su problema no es que tal vez se infecten y que tal vez se mueran. No, su problema es que todos están condenados a morir. Pero Cristo vino a este mundo, pagó por nuestros pecados. Cristo es la vacuna y todo aquel que recibe a Cristo ya no será infectado y podrá gozar con él por toda la eternidad. Y Jesús te va a decir, ven, eres del reino. Esto era lo tuyo desde la fundación del mundo. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios ha permitido que en esta hora estés escuchando su palabra. Algunos están en sus hogares, están participando en vivo en este momento de la programación de la iglesia. Otros tendrán la oportunidad en algún momento, pero no es casualidad de que estés mirando, de que estés escuchando. Es parte del plan de Dios para tu vida. Cristo te llama hoy para que estés en el grupo de la derecha. Pero mi hermano, Cristo te llama hoy para que estés listo para la venida. Recuerden, lo más importante no es las señales, sino estar listo. Y estamos listos cuando oramos y velamos. Cuando estudiamos la Biblia y oramos. Estamos listos cuando compartimos la palabra con otros. Estamos listos cuando permitimos al Espíritu Santo que tome por completo nuestras vidas. Estamos listos cuando usamos nuestros talentos. No decimos, no, que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que yo quisiera. Nada de eso tiene valor, ya lo vimos. Si para algo tiene que haber tiempo en tu vida y en mi vida, son para las cosas eternas, para usar nuestros talentos para la gloria de Dios. Finalmente, ahora es una buena oportunidad para ayudar a la gente necesitada. Hay gente literalmente con hambre. Hay gente literalmente con sed. Hay gente que se encuentra preso y tal vez usted no puede salir a su casa, pero visítelo, llámelo, comparte con él. Tenga una oración, tenga una canción. Alguien pensó, yo canto bien, pero la iglesia está cerrada. Ya no, ya una llamada, una conferencia y cántale a una persona. Y lo importante, esa obra de salvación Dios la hará. Apreciados amigos, mi familia, les he dicho a ustedes que los quiero, que los amo. Espero el día en que ya no tengamos que separar, por la razón que sea. Espero el día en que nos encontremos con el Señor. Ese día nos unamos con Él y nunca más nos vamos a separar. Entonces comenzaremos a vivir lo que es bueno, porque participaremos de la gran bienvenida. Ven, bendito eres del reino que preparé para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, el reino es de nosotros. Porque Jesús dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Y qué maravilloso trono, porque es un trono de gloria. ¿Participarás de esa gloria? Haz caso a lo que Jesús dijo. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres que Él esté en tu vida? ¿Quieres estar listo para su venida? Si así es, si así lo deseas, te motivo para que tomemos una actitud de oración en este momento y hablemos con nuestro Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque juntos hemos estudiado tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo estar listos para tu venida. Padre, yo ahora te pido
que cada hermano, cada amigo pueda volver a tu palabra, a leer estas parábolas y que el Espíritu Santo comience a dar lecciones a cada día. Que nos enfoquemos no tanto en cosas malas que dejamos de hacer, sino en las cosas buenas que tenemos que hacer. Que no seamos como el levita y como el sacerdote, que no hicieron caso al hombre herido, sino que seamos como ese buen samaritano que hizo lo correcto. Hizo. Aquello dejaron de hacer. Que hagamos nosotros lo correcto para recibir la bienvenida al día glorioso cuando vengan las nubes de los cielos. Que ninguno de los que está escuchando en esta hora se quede, pero que nuestros amigos, nuestros familiares también podamos compartir. Es la hora, es la oportunidad de compartir la salvación con otros. Gracias, Señor, por permitirnos estar unidos como iglesia en esta hora. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por perdonarnos. Gracias por salvarnos. En el nombre glorioso de Jesús te hablamos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y podamos seguir disfrutando este día de la comunión con Dios y siendo de bendición para otros. Agradecemos al pastor Carlos Manzanillo por la excelente exposición de la palabra de Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía con este programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Molinuevo, esperando que el mismo haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga.